por este día tan maravilloso que tú nos regalas. Una iglesia bíblica donde podamos como hermanos disfrutar de la comunión cristiana, de escuchar tu palabra, de cantarte, de orar. Oh Señor, qué bendición tú nos has dado. Pero en el fondo de todo esto está la gran verdad del perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo, a quien enviaste para salvarnos, quien murió y quien resucitó al tercer día, un domingo como hoy, levantándose de la muerte con poder y gloria para demostrar que Él es el enviado para salvar, el único, el Salvador. Permítenos, Señor, que este día podamos deleitarnos en ti y tener un corazón agradecido, alegre, gozoso, de tal manera que expresemos ese gozo al adorarte conscientemente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 92. Estamos en nuestras clases sobre el Día del Señor. Me gustaría leer los primeros 4 versículos de este pasaje para que los tengamos presentes en nuestra clase. Salmos 92. Voy a leer desde el título, que es inspirado por el Espíritu Santo, hasta el versículo 4. Dice: Salmo, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Amén. La respuesta de un corazón regenerado, un corazón agradecido, un corazón feliz, gozoso, es la adoración a Dios. Esa es la expresión de un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, un corazón que reconoce la gracia de Dios en su vida. Eso se expresa entonces en la adoración. Y en la adoración en el día que Dios determinó para ello. Noten ustedes que precisamente el título de este salmo nos lleva a la idea de que esta adoración ocurre en el marco de su día de reposo. Ya hemos dedicado 7 clases para explicar este día, su origen, sus cambios, ¿verdad? En qué sentido no es igual el sábado judío que el domingo cristiano, pero también su perpetuidad. Hay elementos que sí permanecen para siempre. Y la semana pasada comenzábamos con la clase 8, comenzábamos a ver términos prácticos, ya los fundamentos para la práctica del Día del Señor. Ya no lo llamamos Día de Reposo, sino Día del Señor, ¿verdad? Entonces es importante que mantengamos ese orden para no generar malos entendidos. Primero se pone el fundamento bíblico, teológico, se explica la Biblia en todo lo que podamos de una manera sencilla. Y después de eso podemos entonces hablar en términos prácticos. Pablo hace eso muchas veces, por ejemplo en Romanos lo va a hacer. Primero los primeros capítulos son teológicos, son fundamentales, y luego por allá capítulo 12, 13, 14 empieza a decir, hermano, bueno, el tema de la libertad cristiana, etcétera. Ese es el orden adecuado. Primero el fundamento teológico, bíblico, y después la práctica. Y entonces, de esa manera, permítanme repetirlo, vamos a evitar malos entendidos. Aunque lamentablemente es difícil dejar en todos una sonrisa al momento en que enseñamos fielmente esta enseñanza. Es decir, para todos no va a ser igualmente cómoda o clara o alentadora. Hay un pastor bautista reformado de nombre Tom Hicks. Él escribió lo siguiente: qué extraño que este mandamiento, refiriéndose al cuarto, sea tan a menudo tildado como legalista, cuando en realidad lo que expresa es que nuestro Dios no es un esclavista, que no exige a su pueblo que trabaje sin reposo, sino que por gracia les concede un día completo de reposo de sus labores ordinarias
y un reposo en el evangelio de su Hijo con su pueblo. O sea que espero que este vaya siendo ahora la idea de la clase práctica. El día del Señor no está diseñado para ser una carga pesada para el cristiano, para sumar, para encerrarlo, para obligarlo a hacer cosas que no quiere, sino que es algo bueno, algo que fue hecho para el bienestar del hombre, específicamente del creyente que ahora lo entiende, y de esa manera puede gozarse en Dios. Quizás es la manera correcta de cambiar en nuestra mente esa perspectiva legalista que recubre el día del Señor, es haciendo énfasis en la adoración. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, tenemos aquí la cita de Ezequiel Hopkins. Esto lo escribió en un libro bien accesible, que es de Portavoz de la Gracia de Chapel. Usted lo puede descargar gratuito por internet, o no sé si allá en la librería hay un ejemplar. Él dice allí lo siguiente: cuando nos dedicamos al servicio y a la adoración a Dios, a meditar en su excelencia, a magnificar y alabar su misericordia y a invocar su nombre santo, es entonces que consagramos este día y damos a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo que quiero decir es, nuestro énfasis hoy va a ser en la adoración. En síntesis, ¿qué vamos a aprender? Que los domingos venimos principalmente para adorar a Dios. Que nosotros nos congregamos recurrentemente, semanalmente, y venimos con toda la buena actitud del mundo, es porque queremos adorar a Dios. Eso es. Entonces, voy a empezar profundizando en esta idea, hablando de que se requiere una preparación. Y posteriormente voy a explicar lo que son los deberes públicos de la adoración. Entonces, en primer lugar, la debida preparación. La Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 22, párrafo 8, dice de la siguiente manera, por lo menos inicia así: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos. Y ahí empieza a explicar otros asuntos. Entonces, eso significa que si deseamos que el día del Señor, como lo leíamos la vez pasada en Isaías 58, sea un día santo, un día glorioso, un día en el cual nos deleitemos en Dios, tenemos que prepararnos antes de que llegue ese día. En términos prácticos, recordemos que ya estamos en términos prácticos, ya no vamos a explicar fundamentos, pasajes bíblicos a profundidad, ya todo eso está en las 8 clases anteriores. Pero en términos prácticos, veamos acá, tenemos ahí 4, aunque casi no se ven, ¿verdad? Yo se la voy a pasar luego por el grupo de WhatsApp. Hay una debida preparación cuando no adquirimos compromisos familiares o sociales para este día. O sea que nosotros de alguna manera podemos anticiparnos. Si vamos a adquirir un compromiso el domingo, podemos ya pensar en el día del Señor, nos preparamos y decimos no vamos a adquirir un compromiso el domingo. Por ejemplo, si recibimos un familiar de visita, ¿no? Resulta que hay unos primos, unos tíos, etcétera, que son de lejos y vienen muy de vez en cuando y llegaron justamente el sábado y se van a quedar hasta el miércoles. Entonces ellos llegaron, se van a quedar, hoy es sábado, mañana es domingo, ¿qué hago? ¿Qué deberíamos hacer como cristianos? Deberíamos decir, mire, yo soy cristiano, mañana mi familia y yo vamos a la iglesia. Si usted quiere, viene con nosotros, y si no, se queda solo en la casa. Eso es lo que hay que hacer. Pero si yo no digo eso, debo tener cuidado, porque podría estarme avergonzando de mi fe. No, ¿qué va a pensar? Es que yo soy cristiano, va a pensar que soy legalista. O estoy avergonzándome de mi fe, o estoy amando más a este mundo. Amo más a mi padre, a mi madre, a mis familiares, que a Dios. Esa es una pregunta, ¿verdad? La debida preparación también incluye los compromisos de nuestros hijos.
Si mi hija tiene un concierto de música el domingo, o mi hijo tiene un partido de béisbol el domingo, yo como cristiano tengo que decir claramente, nosotros somos cristianos, el domingo vamos a la iglesia. O sea que antes de adquirir una responsabilidad social o familiar, eso debe quedar muy claro. Podemos participar, pero el domingo vamos a la iglesia. Así que nos ausentaremos. Eso es parte de la planificación familiar, de la buena comunicación con las otras personas, con los compromisos que estamos adquiriendo. Luego, una debida preparación también involucra el día anterior. Por ejemplo, el sábado hay cosas que podemos hacer para que podamos disfrutar mejor el domingo. El sábado podemos planchar la ropa, las damas se pueden, se pueden planchar el cabello, los asuntos de belleza, incluso los que tienen bebés pueden acomodar la pañalera, lo que nunca consiguen, bueno, lo pueden dedicarse el sábado para ubicarlo, dejarlo todo al día. Prever los asuntos de comida. A veces ocurre, ¿no? Llegó el domingo en la mañana, mira, queda un solo huevo. Bueno, hay que ir rápidamente a la bodega y bueno, se acabó la harina. Justamente el domingo, corriendo para allá, buscando para poder hacer el desayuno. Llega uno tarde a la iglesia, todo sudado y peleado con la esposa porque no previó que quedaba ya un solo huevito. Se requieren como 12. Este es el asunto, hermanos, de la preparación. La idea de calcular el tiempo también es importante. ¿Cuánto me tardo yo de mi casa a la iglesia? ¿O cuánto me tardo en arreglar? Eso es una cosa que uno como esposo tiene que dejar bien claro con la esposa. Usted puede tardar todo lo que quiera arreglándose. Puede tardar 2 horas. Entonces párese a las 4 de la mañana. Y tómese sus 2 horas para que ya luego, cuando sea el tiempo, podamos irnos tranquilamente. Uno tiene que ser honesto, hermano. Hay cosas que uno no puede cambiar. Si uno tarda 30 minutos bañándose, tarde sus 30 minutos. Pero párese 30 minutos antes para que pueda llegar a tiempo a la iglesia. También en el tema del día anterior es importante el descanso, hermano. Es una vergüenza que un cristiano se esté durmiendo el domingo porque no descansó el día anterior de una manera injustificada. Una cosa es que uno sea médico o enfermero o trabaje una guardia nocturna en una empresa, ¿verdad? Y le tocó, bueno, el sábado corrido en la noche, quizás llega a la casa el domingo a las 7 de la mañana. Pero otra cosa es uno acostarse tarde viendo películas o porque mi hábito es acostarme a las 11. Bueno, ese hábito hay que cambiarlo para que podamos dormir lo suficiente, amanecer descansados, sin estar bostezando en el culto, en la escuela dominical, sino que podamos estar atentos en todos nuestros cabales. Me estoy explicando, son temas, recuerden, estamos en lo práctico. Descanso, preparación en el día anterior. Y también tenemos los jóvenes que son estudiantes de bachillerato, universidad, deberían prepararse adecuadamente estudiando muy duro de lunes a sábado, muy fuerte, para que el domingo no tengan que estar haciendo tareas, ni siquiera en la mañana ni en la tarde, ni afanados, decir, mamá, tengo que comprar una lámina de papel bond. Digo, pero es domingo a las 4 de la tarde. Sí, pero se me había olvidado. Un joven cristiano se prepara entre semana y para que el domingo no piense en nada de eso. Si hay que comprar una lámina de papel bond, hacer una maqueta, lo que sea, o un joven universitario, tengo un parcial de cálculo el domingo, el lunes a las 9 de la mañana, usted estudia de lunes a sábado, para que el domingo esté tranquilo, no esté pensando en esas cosas. Pero también preparar el corazón implica ordenar todo entre semana, ya para el nivel de los adultos, ¿verdad? De manera que el domingo no tengamos que estar pensando en el pago de proveedores. Cayó quincena justamente el domingo. Ahí están todos los trabajadores escribiéndonos, ¿verdad? Hey, jefe, ¿qué pasó? Hay que pagar los servicios, hay que pagar un proveedor, que la luz, que el agua, que el dólar aumentó. Todo eso, hermanos, aunque no es algo físico, perturba la mente e impide que vengamos a adorar libremente al Señor, sin estar pensando en tantas cosas del negocio, la familia, el agua, etcétera. Podamos dedicarnos al Señor. Todo esto son aplicaciones del 4º mandamiento cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificar.
Noten que ahí en Éxodo 20 no dice de una vez santifica el día, sino acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, este acordarse no solamente implica como en el pasado, ¿verdad? Me acuerdo o recuerdo que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Él perdonó mis pecados, todo eso lo recuerdo, sino que este acordarse también es un presente, es un tener en cuenta, un pensar, un considerar que yo tengo el privilegio semanal de congregarme para adorar a mi Señor. Y voy a hacer todo lo posible para que ese día sea un día santo, glorioso, en el cual me deleite en Dios. Eso es acordarse. Hay una reflexión aquí, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para una cita importante? Llámese una inscripción universitaria, llámese una cita médica o la cita del pasaporte y la cédula. ¿Cómo se prepara usted? ¿Cuál ha sido su experiencia? Usted pone alarmas, pone un calendario, le dice a mucha gente para que se recuerde, no se compromete para ese día, revisa los papeles una y otra vez la noche anterior, capaz que plancha la ropa, lo deja todo listo, de tal manera que pueda llegar, se para temprano, se echa un buen baño y llega ya al Saime con una buena actitud. ¿Sí o no? Voy a sacar el pasaporte. ¿Cuánto más no deberíamos prepararnos para el día del Señor, que es la cita más especial que hay entre semana? ¿Vale la ilustración? Esa es la idea, hermanos, una debida preparación. Entonces, en segundo lugar, hablemos de la adoración pública. Sigo leyendo el párrafo de la confesión, estábamos en el capítulo 22, específicamente en el párrafo 8, donde es la parte práctica. Dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón, ya lo he leído, y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores. O sea, no solamente no trabajan, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares. Y aquí está mi énfasis, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Ahora, quiero citar dos documentos históricos importantes también para que se vea que esto es un consenso. El Catecismo Bautista de Hércules Collins, que estamos estudiando los martes, aborda también el tema del cuarto mandamiento, eso es la correcta observancia del día del Señor. Y dice en la respuesta a la pregunta 119, el día del Señor debe dedicarse a la devoción privada y pública. Y noten que ahora aclara cómo, escuchando la palabra de Dios diligentemente, practicando los sacramentos evangélicos celosamente, bautismo y cena, haciendo obras de caridad concienzudamente y descansando de obras ordinarias, excepto en casos de necesidad. Un documento más, el Catecismo Bautista de 1695, respondiendo a la pregunta 65, dice, ustedes lo tienen en pantalla, ¿verdad? El reposo debe ser santificado mediante un santo descanso todo este día, incluso de aquellas ocupaciones y recreaciones de este mundo que son lícitas en otros días, y pasando todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios, o excepto aquella porción de tiempo que debe ser ocupada en obras de necesidad y misericordia. Entonces, estos tres documentos que son bautistas reformados, que no son de otra denominación ni es una denominación legalista, coinciden en la forma en la que se debe interpretar el cuarto mandamiento actualmente para la iglesia. Entonces, noten, quiero hacer énfasis cuando dicen dedicar todo el tiempo o pasar todo el tiempo, no 2 horas, no mediodía, es el día del Señor.
Y entonces dice en qué cosas, ¿no? Elementos de adoración pública, elementos de adoración privada, obras de misericordia, obras de necesidad. Esas cuatro categorías deberían ocupar todo nuestro domingo, incluyendo también, por supuesto, el descanso físico. Tenemos que dormir, descansar, reposar, tener quietud y paz. Voy a hacer una nota aquí. No estoy de acuerdo con las iglesias bautistas reformadas o de cualquier otra denominación que obligan a la gente a quedarse en la iglesia todo el día. No estoy de acuerdo. Hay iglesias que lo hacen así. Usted entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde porque aquí usted hace todo, come, hace los cultos, se queda en la tarde, comparte, etcétera, y prácticamente te obligan. Y el que se va a mediodía lo miran así como que eres sospechoso. Bueno, no estoy de acuerdo con esa posición, por si acaso. Creo que tenemos libertad para hacer en este día esos 4 elementos. Yo pudiese en la tarde salir de este lugar y hacer otras cosas que son lícitas según Dios. ¿Ok? O sea, que no piensen que voy por ese lado extremista que lo hay. Ahora, hablamos, la clase pasada el hermano nos enseñaba sobre los elementos de misericordia y necesidad. Él explicaba un poco a qué concierne esto, así que no voy a dedicarme tiempo a eso y tampoco voy a hablar de los deberes privados, porque eso lo va a explicar en la siguiente clase otro maestro. Yo voy a enfocarme en los elementos públicos de adoración. Elementos públicos de adoración. Entonces, es menester que todos nosotros nos congreguemos todos los domingos. Esto es, si consideramos pasajes como Juan 26, que ya hemos leído, Hechos 2.1, Hechos 27, 1 Corintios 16, 1 y 2, todos son pasajes que ya leímos en la serie, observamos que el día del Señor requiere de la iglesia, no puede ser vivido de manera individual. Requiere un congregarse, requiere un asistir. De hecho, la palabra griega que se utiliza en Hebreos 10:25 cuando dice no debemos de congregarnos, esa palabra congregarnos significa unir, juntar o reunir. O sea, se requiere la iglesia para que podamos adorar al Señor en este día. Así que con ese pasaje y con esa definición de congregarnos, podemos notarnos que la iglesia vio con malos ojos la inexistencia a sus reuniones de adoración. Desde el siglo I no era bien visto que alguien se ausentara a las reuniones de adoración. Ahora, noten que estamos hablando que los domingos venimos ¿a qué? A adorar, y es mi énfasis en esta clase. Venimos a adorar a Dios. A veces pensamos que venimos a recibir, ¿verdad? Venimos a recibir la palabra, venimos a recibir bendiciones de Dios, lo cual es verdad. Cuando venimos el domingo recibimos bendiciones de Dios, pero el enfoque debe ser principalmente que yo doy. ¿Y qué es lo que doy? Adoración a Dios. ¿Qué es adoración? Adorar es reconocer a Dios tal cual como Él es. Él es el creador, poderoso, omnisciente, inmutable, amoroso, bondadoso, fiel, pero también reconocer sus beneficios, no solamente quién es Él, sino qué ha hecho Él. Dios me da el pan de cada día, Dios ha perdonado mis pecados, Dios me ha dado una iglesia local en la cual yo pueda venir domingo tras domingo. Son tantas bendiciones, tantas cosas buenas que Dios me ha dado, que yo tengo suficientes razones para venir el domingo y expresar esa adoración con todo el corazón. De eso es, adorar al Señor. Y esa adoración que Jesús nos dice debe ser en espíritu y en verdad, es decir, requiere del Espíritu Santo y debe ser según lo que la Biblia enseña. Esa adoración no es solamente orar. Como nosotros, si tenemos en nuestra mente, dibuje a alguien adorando, seguramente sería como orando, ¿verdad? O cantando. Pero esa es una perspectiva muy limitada de lo que es la adoración. La adoración también incluye prestar atención a la predicación. Lo leí en el catecismo, ¿cierto? Dice, escuchamos la palabra diligentemente. Ahí yo adoro a Dios. Y también dice, practicando celosamente las ordenanzas. Hablemos en términos prácticos.
Uno escucha la palabra de Dios diligentemente cuando sigue el hilo de la idea. O sea, comienza el maestro y yo me monto con él en ese tren. ¿Cuál fue el título? ¿Cuál fue la idea central? ¿Cuál fue el punto 1? ¿Cómo explicó este pasaje? De hecho, usted puede adelantarse y usted sabe qué es lo que vamos a predicar hoy. Porque en esta iglesia se predica consecutivamente, expositivamente. O sea que usted pudo haber leído Romanos 3 y darse cuenta que viene, cómo lo va a explicar. Eso es prestar atención adecuadamente a la palabra de Dios. Pero a veces ocurre que uno es distraído, ¿verdad? A veces pasa. A mí me pasa también. En medio de la enseñanza uno pierde la idea o, bueno, está pensando en otra cosa. En fin, no todo el tiempo seguimos al predicador. Entonces, para los que tenemos dificultad de concentración, busquémonos un cuaderno donde podamos tomar apuntes. No vamos a escribir todo, evidentemente, pero sí el título primario, el versículo, la idea que se me grabó. Puedo hacer incluso ahí alguna relación con unas rayas para que mi mente quede. Eso es escuchar con atención. Y en cuanto a las ordenanzas, que son el bautismo y la cena, por ejemplo, cuando se celebra la cena del Señor, yo vengo y adoro a Dios cuando me concentro en ese momento, cuando estoy consciente de lo que significa, por ejemplo, la cena del Señor, mi unión con Cristo. O sea, yo estoy unido a Jesucristo, estoy unido a esta iglesia por la fe, tenemos una comunión y ese momento es tan sagrado, tan importante, que cuando yo participo de los elementos con fe, mi alma se nutre, crece, se alimenta y entonces puedo crecer como cristiano. Lleno mi mente del evangelio, de la cruz, de la resurrección, de las promesas del evangelio, todo eso encapsulado en un momento que es breve, ¿verdad? La cena del Señor, pero tan emocionante, tan rico en significado y tan rico espiritualmente para nuestro crecimiento. Entonces, adoro a Dios cuando lo hago conscientemente y cuando estoy inmiscuido en lo que eso significa. Vivo el evangelio en ese momento. Yo particularmente lo que hago cuando estoy masticando, pienso en Isaías 53. Molido fue por nuestros pecados y trato de repasarla en mi mente. Todo Isaías 53:12, 52:13 hasta el 53:12, el cántico del siervo. Trato de tenerlo en mi mente. El herido fue por nuestras transgresiones cada vez que mastico. Y cuando tomo la copa, pienso en el pasaje que el pastor está diciendo, ¿no? La copa que fue derramada, este es el nuevo pacto, la sangre de Cristo siendo derramada. Eso es lo que estoy pensando en mi mente. Oro al Señor y me dedico y me concentro a eso. Esa es la idea. Ok. Eso, digamos de manera general, los deberes públicos de adoración, ¿verdad? Los deberes públicos de adoración de esta iglesia comienzan, ¿a qué hora? A las 9:30. Porque es la hora en la que la iglesia se reúne para escuchar la clase bíblica, aunque no sea un culto de adoración, porque no hay cánticos, no hay ordenanzas, realmente la predicación es un poco diferente a una clase, pero la iglesia se reúne para aprender de la Biblia, o sea que ya ahí podemos empezar a prestar atención a la palabra y por lo tanto lo que debemos hacer es llegar a las 9:30 para escuchar la clase bíblica. Y hermanos, quiero decirles esto, realmente es lo menos que podemos hacer, llegar a las 9:30 e irnos a las 12. Tom Hicks, en su libro ¿Qué es un bautista reformado?, afirma que las iglesias reformadas comúnmente o generalmente valoran el hecho de tener 2 cultos el día domingo. Uno por la mañana, que llaman matutino, y uno por la tarde, que llaman vespertino. O sea que generalmente las iglesias reformadas, y históricamente, venían 2 veces a la iglesia en la mañana y luego en la tarde. Una como para abrir el día del Señor y otra como para cerrar el día del Señor en adoración. ¿Qué pasaría si en esta iglesia implementamos esa práctica bíblica, histórica y confesional? ¿Sería para ti una carga venir también en la tarde? El pastor Hicks dice,
Estoy convencido de que la razón por la que muchas iglesias ya no tienen un segundo servicio el domingo es porque perdieron de vista la doctrina bíblica del día de reposo y los medios ordinarios de gracia. O sea, si no lo hemos hecho, los novedosos somos nosotros. Pero bíblicamente, históricamente, es conveniente hacerlo. Pero quedémonos en el presente, ¿verdad? Por ahora no tenemos un segundo culto y no creo que lo tengamos por el momento, pero lo mínimo que podemos hacer es perseverar viniendo todos los domingos, empezando desde la escuela dominical. Y venir con la mejor actitud. Eso es lo más difícil. Y aquí, hermanos, debo ser honesto con la iglesia. Este tema del Día del Señor, correctamente entendido, es una de las grandes faltas de IBRY. Lo he notado no solamente en uno o dos miembros, sino en muchos miembros que son irregulares, que son novedosos en la correcta observancia del Día del Señor. Y tenemos confesión de fe, ¿verdad? Y tenemos el título aquí, Bautista Reformado. Pero nos falta mucho, nos falta madurar muchísimo, por lo menos en el tema del Día del Señor. Los hermanos que son inconstantes o que toman decisiones equivocadas el domingo están demostrando que este día les pertenece, que pueden hacer lo que quieren en este día. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el señorío de Cristo? ¿Realmente estás agradecido o agradecida con Cristo por haberte salvado? O sea, ¿tú valoras la salvación de tu alma por encima de cualquier cosa en este mundo? No tanto. ¿Amas a tus hermanos, a la iglesia? ¿Tú quieres estar con Cristo? ¿Tú te imaginas el momento en el que Cristo regrese y estaremos para siempre con Él en el reposo eterno? Tú te anticipas porque el día del Señor es una pequeña anticipación del cielo. Es una pequeña demostración de lo que será en la eternidad, una adoración constante a Dios con la iglesia. ¿No es eso lo que venimos a hacer todos los domingos? Pues el domingo es un pequeño anticipo de lo que es la eternidad. El domingo entonces, hermanos, es para nosotros un día santo, glorioso, en el cual nos deleitamos en Dios. Son preguntas que cada miembro debe responder con sinceridad y con la mano puesta en la Biblia, con todo lo que hemos aprendido. No debería ser una carga pesada. Es nuestro privilegio poder adorar al único Dios vivo y verdadero de una manera aceptable y de una manera congregacional, privilegio que no todo el mundo tiene. De hecho, piensen en sus hermanos que están en el Oriente Medio ahora mismo. No pueden congregarse como usted y como yo. Los matan, los decapitan si se congregan. Hermanos que piden oración. Hay red de información en la internet, se pedimos oración porque anhelamos congregarnos. No podemos cantar, no podemos ni siquiera evangelizar en la calle. Nuestra vida creyente está truncada por la persecución. O pregunten en aquellas ciudades donde no hay una iglesia bíblica, ¿cómo se siente ese cristiano? Hermano, me pesa no tener una iglesia. Desearía yo que aquí, yo he escuchado hermanos en el oriente venezolano, en el estado Bolívar, aquí no hay iglesias de mi denominación. Es muy difícil congregar. Qué triste para un cristiano, ¿verdad? No tener una iglesia donde adorar al Señor. Pero nosotros tenemos el privilegio de que tenemos una iglesia y podemos venir libremente cada domingo y adorar al Señor. Al respecto, dice Samuel Waldron, que es otro pastor bautista reformado, el Día del Señor, siendo tan conmemorativo de la resurrección de nuestro Señor, es aún más claramente un día de resurrección, luz, gozo y alegría. Si se observa correctamente, no hay justificación para la caricatura de penumbra y opresión asociadas a la observancia del día de reposo. Si se observa correctamente,
Solo las mentes carnales que no saben nada del gozo santo encontrarán sombría la sobriedad del gozo santo. O sea, debería ser algo positivo en nuestra mente. El día del Señor. Gozo, luz, resurrección, alegría. Esa era la última. Bueno, entonces vamos a concluir reiterando el centro de la clase. Los domingos venimos a congregarnos, ¿para qué? Para adorar a Dios. Ese es mi enfoque, eso es lo que yo pienso, por eso me preparo, por eso participo en lo que participo, porque quiero adorar a Dios. El día del Señor es principalmente para la adoración. Esto podría entonces ayudarnos a eliminar esa caricatura de penumbra, como dice Waldron, ¿no? Y darle un giro a nuestra actitud frente a nuestros deberes públicos de adoración. Amén.